Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Este episodio está para quienes ya van a sustentar su proyecto de grado y pues tienen preguntas sobre cómo hacer su sustentación final. Esa exposición es muy importante, además porque está jugándose la nota de su proyecto de grado. Por supuesto que el documento escrito se tiene en cuenta, pero también se tiene en cuenta la manera en que lo expresamos y la manera en que nuestro discurso permite evidenciar que estamos apropiados tanto de la teoría como de la metodología y por supuesto que somos capaces de sacar inferencias de nuestros resultados. Hablemos por ejemplo de la duración. Se recomienda que no sea más de 1 hora, estaríamos hablando entre 40 minutos y 1 hora. Es importante que no nos quedemos exponiendo todo el proyecto. Por ejemplo, hay proyectos que fácilmente pueden tener 25, 50 antecedentes. Es obvio que si nos quedamos en eso, le vamos a restar importancia a los resultados y no queremos que pase eso. Entonces no nos vamos a detallar a exponer todo el proyecto en antecedentes, marco teórico, diseño metodológico. Le vamos a dar énfasis a la coherencia entre objetivos, teoría y metodología. Entonces, claro, tenemos que empezar a exponer el contexto, dónde lo hice, con quién lo hice, cuál era mi objetivo y luego pasar a lo más importante que son los resultados y la discusión de los resultados, que finaliza con las conclusiones y las recomendaciones. En todo esto, yo estoy evidenciando la apropiación teórica de mi proyecto, porque por supuesto que esos resultados salen de unas categorías teóricas que estaban implícitas en mis instrumentos. Entonces no se preocupen porque no expusieron el marco teórico, porque seguramente en el orden de sus resultados ya están explícitas las teorías, las categorías teóricas. Entonces allí se va a ver la coherencia del proyecto. Para iniciar siempre es recomendable presentar el contexto de dónde surge la investigación, la situación que era una problemática que usted identificó, qué características tenía esa situación que lo llamaron a desarrollar un proyecto, porque por supuesto los proyectos surgen de necesidades contextuales y de problemáticas que se desean resolver por parte del investigador. Entonces deberíamos iniciar pues planteando el contexto. Luego sí presentamos nuestro problema y eso incluiría todo el punto 1 del proyecto, título, objetivos, pregunta, justificación. Y ya y luego pasamos a mirar, bueno, este era mi problema y cómo lo resolví. Eso es lo más importante de una exposición de resultados final. ¿Cómo yo resolví ese problema? ¿Desde qué perspectiva lo abordé? Es decir, ya teniendo un problema que tiene unas características, yo planteé unos objetivos. ¿Qué teoría me ayudó a responder a esos objetivos y con qué procedimiento metodológico lo resolví? ¿Cómo resolví eso? Toda esta primera parte, que es como una introducción a la investigación, no debería tomar más del 15% de la presentación. Es decir, realmente es algo muy corto. No me puedo quedar acá extendiéndome, contando pues todas las vicisitudes del problema, sino que tengo que pasar a la coherencia entre objetivos, marco teórico e instrumentos. Yo les planteo este ejemplo, que debe ser muy coherente su investigación. Por ejemplo, si su objetivo dice que usted va a caracterizar el imaginario social, en su marco teórico usted habla de qué son imaginarios y lo desarrolla desde un autor. Finalmente, en el instrumento, usted hace un instrumento que sea coherente con ese marco teórico y coherente con ese objetivo. Esta coherencia, lo que quiero plantear es que se aseguren que en su investigación sea clara esa coherencia. Cuando ustedes expliquen qué instrumentos desarrollaron o de dónde salió ese marco teórico y de dónde salieron esos instrumentos y todo el diseño metodológico, sea muy claro cuál es la coherencia con los objetivos y de qué manera están aportando el cumplimiento de esos objetivos. Ahora sí, después de explicar esa metodología, pasamos al capítulo de resultados. ¿Qué es lo más importante acá? Hablar de los hallazgos empíricos o datos. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Aplicamos una encuesta? Muy bien, mostremos los resultados de esa encuesta, los datos estadísticos de esa encuesta. No, por el contrario, aplicamos entrevistas. Entonces mostremos fragmentos de las entrevistas o si analizamos documentos, fragmentos de los documentos para mostrar qué fue lo que hallamos. Además, no se puede quedar solo en mostrar el dato. Debe evidenciarse el análisis a la luz de los conceptos. Es decir, a partir de la teoría que usted tenía, ¿qué entendió, no? Finalmente, ¿qué entendimos o qué resultados o qué conclusiones podemos aportar y qué inferencias podemos realizar a partir de esos datos que hemos relacionado con la teoría? Es también importante y ojalá podamos hacerlo, comparar nuestros resultados con los resultados de otras investigaciones. Vamos a decir un ejemplo, investigación sobre niños. Yo encontraba que para los niños la violencia es algo natural. Por ejemplo, es normal que les peguen sus padres.
Entonces yo podría decir en mis resultados que esto también fue encontrado por otros investigadores y mencionar cuáles son esos investigadores y en qué contextos ellos encontraron el mismo resultado. A eso me refiero. No se trata solo de mostrar el hallazgo, sino de analizarlo con los conceptos y finalmente hacer inferencia. En el ejemplo que estoy dando, yo relacionaba esta naturalización de la violencia con algunos libros de psicología donde hablan de la mujer y el golpeador y de cómo esa relación entre mujeres y golpeadores a veces se naturaliza la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, porque se generan relaciones de codependencia. Entonces yo explicaba que para los niños también existe una codependencia con la afectividad de los padres, porque muchos papás les pegan, pero luego los consienten. Entonces en esa relación, miren el hallazgo. ¿Cuál es el hallazgo? Que los papás le pegan a los niños y luego los consienten. ¿Cuál es el análisis a la luz de los conceptos? Que existen relaciones de codependencia. Entonces ahí tendríamos que hablar qué son las relaciones de codependencia y cómo se generan esas relaciones, y en este caso con los niños el refuerzo con los papás de que haya un refuerzo negativo, que es la violencia cuando les pegan, pero luego un refuerzo positivo cuando los consienten. Entonces muchos niños pueden asociar portarse mal con luego recibir afecto por parte de sus padres, como algo pues que va ahí aprendiéndose por la repetición. Entonces al final uno hace una inferencia. En este caso, ¿cuál sería la inferencia? Pues que la violencia es algo aprendido en el hogar porque son los padres quienes refuerzan esta conducta con sus hijos. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo muy escueto y quizás muy superficial, no analizando profundamente el dato. A lo que quiero llegar es a que por favor, cuando muestren sus hallazgos, no se queden solo en decirnos el dato. Por favor, analicen ese dato con el concepto teórico que vienen manejando y finalmente pues hacemos inferencias y comparaciones con investigaciones similares. Luego de los hallazgos vienen las conclusiones. Allí podríamos ya establecer nuestra postura frente al tema. No nos dediquemos a repetir lo que ya hemos dicho, sino que vamos a dar conclusiones más generales, y esas conclusiones deben responderle a los objetivos específicos, a los objetivos generales y a la pregunta guía de la investigación. También podemos concluir sobre la metodología. Por ejemplo, ¿qué aprendimos de aplicar esta metodología? ¿Recomendaríamos volverla a aplicar? ¿Qué mejoras deberían hacérsele a esta metodología? Aquí voy ligando entonces las conclusiones con las recomendaciones, porque por supuesto también podemos tener recomendaciones sobre la manera en que se ha estudiado esta problemática, pero también recomendaciones metodológicas, teóricas. Recomendar, por ejemplo, si se debe iniciar nuevas investigaciones en este mismo campo de estudio, qué cosas creen ustedes que quedaron por hacer y por estudiar, o qué cosas creen que les gustaría hacer en una próxima investigación relacionada con este tema. Finalmente, también podrían concluir y recomendar sobre el proceso de grado al interior de la universidad, al interior de su programa académico. En fin, aquí se puede incluir también parte de esa experiencia personal de lo que implica realizar un proyecto de grado. Sobre las diapositivas, pues obviamente que es muy importante que sean muy creativas. Ahí ustedes tienen que fajarse en creatividad, en expresión oral, que capten la atención de los jurados, que no se queden leyendo las diapositivas ni que pongan a los jurados a leer con unas diapositivas cargadas de texto, sino que usted guíe toda la conversación y guíe el momento con ayudas audiovisuales, con ayudas didácticas. Ustedes pueden llevar cartillas, imágenes, folletos, en fin, es decir, el momento de la exposición es su momento para mostrarle al mundo que usted domina esta temática y que usted tiene unos resultados que quiere compartir con la comunidad científica. En ese sentido, recomiendo que las diapositivas se utilicen para cambiar de tema, para presentar la lista de temas que se van a exponer, para que la exposición también pues sea ordenada y sobre todo que presenten pocas ideas de lo que se está exponiendo. Obviamente que ahí no pueden incluirse todas las ideas porque serían muchísimas diapositivas, sería una cosa muy extensa. Es recomendable que tenga cada diapositiva pocas ideas y más bien que si me faltan ideas por exponer, yo las pueda exponer de manera verbal. Para finalizar entonces, voy a mostrarles un ejemplo de unas diapositivas que yo elaboré. Por ejemplo, iniciaba con una tabla de contenido. En este caso es una exposición sobre el proyecto de TICs y docentes. Aquí ponía el orden de la exposición y luego pasaba ya a relatar cuál había sido el problema, el objetivos específicos, antecedentes, se mencionaron de manera general, dando conclusiones globales sobre cuáles habían sido las características de los cualitativos y cuáles de los cuantitativos. Luego se explicó el marco teórico, como pueden ver, gráficas, tablas, ilustraciones, figuras,
Todo lo que ustedes puedan hacer va a ser muy importante para que sea más fácil comprender los resultados de la investigación. Y finalmente, la metodología, pues acá la hemos resumido en una sola ficha donde hemos explicado el método, las categorías teóricas, los instrumentos y en este caso las personas que fueron estudiadas, que fueron 4 docentes, una investigación totalmente cualitativa. Y finalmente, pues los resultados y discusión, que serían los principales hallazgos. Con, en este caso, como eran entrevistas, evidencias de las entrevistas para poder ejemplificar esos resultados. Algunas conclusiones globales, como les contaba, gráficas y figuras para entender la problemática. Y bueno, en este caso la investigación terminó con una propuesta. Conclusiones sobre los objetivos, sobre los hallazgos, recomendaciones para la universidad y para la temática estudiada. Esta presentación, como pueden ver, tenía solo 18 diapositivas y estaba planeada para que durara 20 minutos. Entonces, bueno, estamos hablando de casi que 1 minuto por diapositiva. Como pueden ver, realmente no podemos dejar demasiada información y es básicamente en el discurso en el que tenemos que desarrollar nuestra temática. Eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya quedado claro en líneas generales cómo realizar la sustentación final y, por supuesto, lo que siempre les digo, ustedes son más creativos que yo, seguramente van a elaborar presentaciones mucho más creativas, bonitas, interesantes. Y este es el momento para realmente dejar salir a flote toda su creatividad para mostrarle a los jurados los resultados de su investigación.